Bienvenidos una semana más al podcast sobre inversión y educación financiera, fondos de inversión y valores. Mi nombre es Eusebio Gómez, soy asesor financiero y tengo la misión de hacer las cosas de manera diferente, ayudar a muchas personas a lograr buenos resultados financieros y con ello proporcionarles el conseguir la vida que desean llevar. Para cualquier duda o consulta sobre este podcast, mi dirección de email es eusgomez@gmail.com. Bueno, empezamos como siempre recordando la responsabilidad y el aviso legal. El actual podcast tiene un carácter informativo y divulgativo. No supone bajo ningún término ninguna recomendación de compra o de venta de ninguno de los fondos o acciones mencionados en el mismo. La publicación de este podcast es a título personal. Bueno, esta semana vamos a repasar la rentabilidad de los fondos favoritos en lo que llevamos de año. Antes de comenzar, quería recordaros que durante el mes de julio la publicación del podcast va a pasar a ser quincenal, con lo cual tendremos dos podcasts, uno el 11 de julio, viernes, y el otro el 25 de julio, viernes. Como siempre, recordaros que lo publico los viernes a las 3 de la tarde. Bueno, también recordaros y agradeceros, como siempre, en la aplicación donde lo estéis escuchando, le deis un like, ya sea en Spotify, iBooks, etcétera, que siempre nos ayuda mucho a tener mayor visibilidad. Bueno, pues sin más dilación, vamos a empezar a repasar todos los fondos favoritos. Bueno, como siempre os recuerdo, aquí este podcast sobre la rentabilidad de los fondos favoritos os sirven para varias cosas. Primera, no hace falta que estéis escuchando excesiva información económica un día sí y otro también, porque de un vistazo en este podcast podéis ir viendo la evolución cada 2-3 meses, que lo suelo hacer, 4 meses, dependiendo de cómo va la industria, de los fondos de inversión, de cómo van las rentabilidades del mercado, etcétera. Digamos que os quitáis bastante un ruido de mercado y con una visión general podéis haceros bastante a la idea, viendo dónde puede haber ciertas oportunidades, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, es una forma de aislarse del mercado, pero a su vez ir siguiéndolo con una perspectiva de no estar día a día mirando el mercado, que muchas veces es más contraproducente que producente. Tenemos como siempre, tenemos una larga lista de fondos, tanto de renta variable, mixtos, como de renta fija. A mi juicio, son un poco los favoritos del mercado y los que mejor lo hacen en líneas generales. Suelen batir al mercado a largo plazo en la mayoría de los casos y son opciones bastante interesante. Como yo siempre digo, hay más fondos casi que inversores, porque la industria de fondos está plagada de productos, pero muchas veces lo que hay que elegir son los mejores. Yo los llamo favoritos, podéis llamarlo como queráis, pero pues siempre los más destacados. Bueno, vamos a empezar por la parte de renta variable y empezamos por el fondo EDM Strategy de la gestora EDM, un fondo interesante. Invierte en compañías de calidad, como norma general, y aunque sea de una gestora española, pero invierte en compañías en todo el mundo. Tiene una rentabilidad positiva del 2,53%. Bueno, seguimos con otro clásico del podcast, que es el Carnegie Mellon Long Term Global Equity. En este caso tiene una rentabilidad en negativo del 7,18%. Avante Managers, un fondo, lo catalogamos dentro de los favoritos. Es un fondo de fondos, tiene una comisión de gestión cara y a su vez luego tiene más fondos dentro, con lo cual, tiene una comisión elevada. Lo traemos aquí porque el gestor es muy bueno y dentro del mismo fondo hay muchos más fondos que podemos captar ideas de tener esos mismos fondos directamente nosotros en cartera y no tener fondo de fondos. Pero para alguien que quiera desentenderse absolutamente del mercado, invertir en un producto que es un fondo de inversión, fondo de fondos, es verdad que con una comisión un poco alta, podrá tener una rentabilidad a largo plazo bastante razonable. Y si ya de por sí el fondo es un producto diversificado, si invertimos en un fondo de fondos, de los pocos que hay buenos, aunque sea con una comisión un poquito más elevada, el grado de diversificación es mayor, con lo cual el grado de pérdida de capital, vamos a llamar de forma permanente, en un producto así es bastante bajo. Rentabilidad negativa del 2,63%. Sextant PME es un fondo de la gestora Miral Gestión que invierte en pequeñas compañías de renta variable europea, en positivo 9,63%. Guinness Global Equity, también otro clásico del podcast, con una rentabilidad en negativo del 4,23%.
Shareland World Group, otro clásico del podcast, con una rentabilidad en negativo del 11,44. Hemos de decir una cosa, si vemos la distorsión que hay, sobre todo en este podcast, sobre algunos fondos en renta variable, esto viene dado básicamente por la divisa dólar. El dólar a principios de año estaba sobre el 1,01 o 0,2 aproximadamente y ahora está en el 1,15. Como norma general nosotros cogemos, sobre todo todos los fondos que cogemos de renta variable, van sin la divisa cubierta, porque un fondo de renta variable a largo plazo, 5 o 10 años, a mi juicio no interesa cubrir la divisa, porque asumimos un coste añadido a los costes del fondo por cubrir una divisa que a largo plazo, bueno, unos años como este le va en contra, porque de 1,02 a 1,15 que está aproximadamente, pues todos esos puntos que tiene, pues han ido en contra. Muchos de estos fondos tienen bastante posiciones en empresas americanas, pues desde el BNY Mellon, como el Shareland, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, para que lo pongamos un poco en contexto. Baillie Gifford, otro clásico del podcast, con una rentabilidad en negativo del 0,24, que no es mucho. Si repasamos un poco, la última vez que hicimos el podcast sobre los fondos favoritos fue el 11 de abril, que era un poco cuando estaba coincidiendo con todo el jaleo que había sobre los aranceles y demás. Mirar, el Baillie Gifford el 11 del 4 del 2025 tenía una rentabilidad en negativo del 21%. Ahora tiene una rentabilidad en negativo del 0,24. Es decir, desde esa fecha hasta ahora ha obtenido aproximadamente un 20% de rentabilidad. Muchas veces, como siempre decimos, los fondos hay que comprarlos cuando están en negativo y fuertemente. Bueno, en ese momento no apetece, pero vemos que luego las rentabilidades vienen solas. En prácticamente 2 meses y pico, pues tenemos una rentabilidad del 20%, que es una barbaridad, para que lo pongamos un poco en contexto. Iremos viendo más casos, pero en muchos de ellos está pasando igual. Fidelity Fast Global, fondo interesante que aunque es de renta variable, pero tiene posiciones largas y cortas, gestionado por Dimitri, no recuerdo el apellido ahora mismo, Dimitri algo más. Bueno, rentabilidad en negativo 5,87. En abril tenía una rentabilidad en negativo del 11,49. Un caso más paradigmático, Equan, fondo de gestora española, invierte básicamente en compañías de renta variable europea. Rentabilidad en positivo del 5,55. Recordar que en abril tenía una rentabilidad negativa del 9,58, es decir, un 15% en este tiempo. Valentum, rentabilidad en positivo en el año 13,98. Si lo vemos con perspectiva, en abril tenía una rentabilidad del menos 6,18. Eso significa aproximadamente un 20% de rentabilidad en positivo, ¿de acuerdo? Trident Small Cap, rentabilidad en negativo 15,92. Es un fondo de pequeñas compañías a nivel global. MFS Europe Small Cap, pequeñas compañías de la gestora MFS, rentabilidad en positivo del 3,95. Bestinver Internacional, rentabilidad positiva 0,91. Bestinfond, rentabilidad positivo 2,35. Bueno, empiezan a ser interesantes ambos fondos de la gestora Bestinver, que ha habido mucho ruido en los últimos años, pero ahora mismo hay un equipo, a mi juicio, bastante bueno, de muchas personas y que están gestionando los fondos de forma bastante adecuada. ¿Vale? Y vamos a tener rentabilidades a largo plazo razonables como eran antiguamente. MFS Prudent Capital, rentabilidad en positivo 0,33. Magallanes Europa, rentabilidad en positivo 12%. Otro caso paradigmático, el 11 de abril, el Magallanes Europa tiene una rentabilidad en negativo del 6%, es decir, tenemos ahora mismo un más 18 desde abril. Magallanes Iberia, rentabilidad en positivo 23,86. Polar Capital Insurance, que es un fondo de la gestora de la gestora Polar, que invierte en compañías de seguros. Aquí probablemente se nos esté dando una ventana de oportunidad de comprar este fondo. Tenemos una rentabilidad en negativo del 2,28. En abril la teníamos en negativo del 5,22. Es decir, estamos ahí. Es un fondo que a largo plazo está dando rentabilidades extraordinarias, superiores al 15%. En largo plazo invierte en compañías de seguros de todo el mundo y es uno de los pocos fondos que
A mí me gustan como fondos temáticos. No soy muy partidario, los que seguís el podcast, de invertir en fondos temáticos de un montón de temáticas que hay, inteligencia artificial, tecnología, etcétera, etcétera. En cambio, bueno, las compañías de seguros me parecen interesantes, son bastante solventes, no suele haber quiebras importantes y no suele haber pérdidas de capital en casi ninguna de ellas, entre otras cosas porque son compañías que están reguladas, pero a su vez interesantes en cuanto a la rentabilidad. Con lo cual este fondo podría estar dándonos una buena oportunidad en lo que llevamos de año de rentabilidades positivas. Como digo, este fondo a largo plazo lo hace súper bien. Bueno, la sorpresa casi agradable en cuanto a rentabilidad en lo que llevamos de año es el Cartesio Y. Lleva una rentabilidad en positivo del 17,77%. Ya la llevaba en abril del 0,39, cuando el resto de fondos estaba cayendo bastante. Eso hace que, bueno, que ahora ha despuntado y mucho. Capital Group New Perspective, una rentabilidad en negativo del 2,75%. Recovalor, otro fondo muy interesante de la gestora Rothschild, rentabilidad en positivo del 1,77%. Fanesmith, rentabilidad en negativo del 5,71%. En abril el Fanesmith lleva una rentabilidad en negativo del 15, ha recuperado 10%, no ha recuperado tanto como el resto. Aquí también yo creo que está influyendo la divisa, como le está pasando al Benny Mellon, como le está pasando a Shearlen y este tipo de fondos, que la divisa dólar. Pero bueno, cuando se estabilice y sin que lleguen a subir las compañías y a lo mejor el dólar vuelve al 1,03 o 1,05, pues estos fondos lo van a recoger, pero en positivo. Fidelity Global Focus, una rentabilidad en positivo del 0,50. Veníamos en abril de una rentabilidad en negativo del 17%, para que nos hagamos una idea. Los mercados desde abril en término medio están subiendo entre un 15 y un 20%. Morgan Stanley Global Brands, rentabilidad en negativo 6,15. Morgan Stanley Asia Opportunity, rentabilidad en negativo 3,12. Morgan Stanley Global Opportunity, rentabilidad en positivo 13,77. Otro caso también paradigmático, el Morgan Stanley Global Opportunity en abril estaba cayendo un 16, ahora está subiendo un 13. Eso es una diferencia del 30%, una barbaridad, en 2 meses. Para que lo pongamos un poco en contexto, y como siempre decimos, cuando hay que comprar los fondos es cuando están muy en negativo. Robeco Global Consumer Trends, rentabilidad en negativo 3,14. Y aquí vamos a algún fondo temático, bueno, para ver un poco, que sobre todo yo lo tengo para ver un poco qué está haciendo el oro. Bueno, pues el BlackRock Gold en lo que llevamos de año lleva un 36%. Y eso lleva un 36% porque yo suelo coger el fondo en divisa euro y sin cubrir divisa. Porque este mismo fondo en divisa dólar lleva una rentabilidad del 50%. Bueno, nosotros somos europeos, ganamos el dinero en euros, trabajamos en euros y lo normal es que si tenemos un fondo, por nuestra casuística, lo tengamos en euros, con independencia de que este año pues la divisa dólar se esté comportando mucho mejor, pero a largo plazo deberíamos de tener en moneda euro. Pero bueno, un 36% que es un poco lo que está haciendo el oro. No es algo que sea réplica exacta, porque el BlackRock Gold no invierte en oro físico, sino que invierte en compañías extractoras de oro, en toda la cadena de oro, desde royalties hasta compañías extractoras y demás. Bueno, para que nos hagamos una idea de lo que está haciendo el oro. BlackRock Helsing, que es un fondo que invierte en todo el tema de salud, también de los pocos temáticos que yo suelo traer, bueno, menos 11,75. BlackRock Mining invierte en compañías mineras de todo el mundo, rentabilidad en positivo 1,16. DePam Invest Real Estate 10,49, es un fondo que invierte en inmobiliario en todo el mundo. Bueno, una rentabilidad del 10,49%. Estos fondos son bastante interesantes porque invierten en inmobiliario, pero no invierten en un piso en una zona concreta, sino que invierten en centros comerciales, oficinas, naves logísticas, en las mejores zonas de Europa y de todo el mundo. Pues si tienen que comprar edificios de oficinas, pues estamos hablando de que los compran Madrid, Barcelona, Lisboa, París, Frankfurt, en las mejores zonas, digamos prime, no en zonas de segunda fila. Es una forma de estar invertido en el mercado inmobiliario
con mucho menos riesgo que si compramos un piso o un local para alquilar, porque tenemos una concentración muy elevada tanto de activo como de zona geográfica, y de esta manera podemos invertir en inmobiliario a través de muy buenos gestores, haciendo las cosas bastante bien. Fidelity China Consumer, rentabilidad en positivo 5,21, Flossbat Multiple Opportunity, rentabilidad en negativo 2,45, Matthew China Small Cap, fondo muy interesante de la gestora Matthew, un 8,03%. Aquí tenemos también un 8,03% porque este fondo cotiza en dólares. Entonces aquí la divisa no le está afectando. Sigma Internacional, 16,64%, fondo gestionado por Gabriel Castro, que como norma general siempre una vez al año se pasa por el podcast y nos actualiza todos tanto su visión de mercado como sus fondos. Pues en lo que va de año la verdad que va bastante bien. Oros Internacional, un 11% en positivo. Franklin Templeton Emerging Small Cap, es decir, universo de pequeñas compañías en mercados emergentes, rentabilidad en negativo 3,62. Cova Selección, rentabilidad en positivo 8%. Bailey Gifford Discovery, rentabilidad en negativo menos 7,20. Para que también lo pongamos en contexto, el Bailey Gifford Discovery en abril caía un 20%. Yo en muchos de los clientes, este fondo le introducimos en cartera durante la crisis arancelaria, y en la mayor parte, fijaros, en la mayor parte de las posiciones que tengo, los tenemos a todos en negativo, en positivo, cuando el fondo está cayendo en el año un 7,20. Pero es que tengo a día de hoy clientes que yo he visto este fondo caer en el año un 25. Y ahí cargamos, no sabíamos si podría seguir bajando, pero es que tengo clientes que este fondo le tiene con una rentabilidad en lo que llevamos de año del más 15, cuando el fondo está cayendo un menos 7,20. Pues lo que siempre decimos, hay que elegir muy buenos fondos y comprarlos cuando están muy decaídos con rentabilidades muy bajas, porque lo vamos a hacer ya no bien, es que lo vamos a hacer mucho mejor que el fondo, porque como norma general la gente lo que hace es tener rentabilidades mucho peores que el fondo, y no es tan difícil tener rentabilidades mucho mejores que el fondo. Evidentemente no puedes comprar un fondo cuando está subiendo un más 20, tienes que comprar el fondo cuando está cayendo un menos 20, porque de esa manera, solo con que acabe el año a cero, te vas a llevar una rentabilidad del 20%. Sectan Asie, rentabilidad en negativo 7,31, Buy and Hold Equity de la gestora española Buy and Hold, rentabilidad negativa del menos 4,97. Y ahora, por poner en contexto, traemos dos fondos, vamos a llamar indexados, que es el Vanguard MSCI World con una rentabilidad en negativo del menos 4,35 y Vanguard Small Cap con una rentabilidad en negativo del menos 6,27%. Bueno, vamos a pasar a fondos mixtos. Aquí pasa un poco igual. Como norma general, tampoco en los fondos mixtos yo suelo coger fondos con divisa cubierta en la mayor parte de los casos. Y aquí las diferencias están en que fondos con, salvo raras excepciones, fondos con rentabilidades en positivos porque están teniendo la divisa cubierta, y fondos con rentabilidades negativas no van con la divisa cubierta, y hay un poco la divisa este año es un poco así como más especial. Bueno, mirar, el Trojan Fund, que es un fondo que está cubierto de divisa, lleva una rentabilidad en positivo en el año del 1%. Fondo muy interesante de la gestora Trojan. Para que nos hagamos una idea, ahora mismo este fondo pues tiene aproximadamente en una parte en renta variable que no supera el 30%. Tiene otra parte en oro, un fondo bastante diversificado. Tienen un objetivo sobre todo de proteger el capital y acompañar a los mercados cuando los mercados suben. Tienen como norma general en su ADN tener porcentajes en renta variable bajos cuando los mercados están altos, y suelen ser bastante buenos en desplegar capital cuando los mercados caen mucho. Y eso hace que el fondo, siendo un fondo tranquilo y poco volátil, tenga una rentabilidad a largo plazo muy buena. Y muchas veces esa rentabilidad la estamos obteniendo teniendo muy pocos sustos. Entonces, para un cliente que sea un cliente conservador, que quiera tener su dinero invertido, que no quiera grandes sustos, pero que quiera obtener una rentabilidad a largo plazo bastante razonable, el Trojan Fund es un vehículo muy interesante.
Bueno, seguimos con el Invesco Pan-European High Income con una rentabilidad en positivo 2,34, Morgan Stanley Global Balance RIX en negativo 2,86, Flossbach Multi-Assets Balance, rentabilidad positivo 0,26, Fidelity Multi-Assets Global menos 6,41, aquí prácticamente efecto divisa, MFS Global Total Return menos 4,49, Flossbach Multi-Assets Defensivo, rentabilidad en positivo del 1%, Capital Group Global Allocation menos 5,23, Buy and Hold Flexible de la gestora española Buy and Hold, este fondo es una mezcla entre el Buy and Hold Equity y el Buy and Hold Bonus. Hacen, 50-50 o a juicio de los gestores, pero también es un fondo interesante y a largo plazo nos da también buena rentabilidad. Lo que llevamos de años que está cayendo un menos 0,24. Recordar que este fondo también en abril estaba cayendo un 7%. Carmignac Emerging Patrimoine, fondo también interesante de la gestora Carmignac, rentabilidad en positivo 2,14, sesgo con protección de capital, porque tiene una parte de renta fija y sesgado hacia mercados emergentes. Capital Group Emerging Total Opportunity, menos 2,65. Benny Mellon Global Real Return, rentabilidad en positivo 2,46. Aquí también, nos hacemos una pequeña parada. El Benny Mellon Global Real Return, a mi juicio, es de los pocos fondos de retorno absoluto que se pueden, vamos a llamar, tener en cartera y que lo hacen razonablemente bien a largo plazo. Como yo siempre digo, los fondos de retorno absoluto, como norma general, está muy bien puesto el título de retorno absoluto, porque el retorno absoluto son fondos que suelen ser cajas negras, dentro hacen cosas rarísimas y el retorno absoluto siempre suele ser para la gestora, porque ellos cobran la comisión y tienen retorno absoluto, pase lo que pase. Pero el partícipe no suele tener retorno absoluto, porque son fondos, en términos generales, maletes. Hay raras excepciones. El Benny Mellon Global Real Return es una de ellas. Tiene una combinación entre renta fija, renta variable, tiene algo de oro, tiene mucha liquidez como norma general y eso hace que también, pues los gestores suelen aprovechar las oportunidades. Es un fondo interesante, como digo, y que merece pagar, que los gestores se ganan un poco la comisión, que al fin y al cabo es un poco de lo que se trata. Oye, si tenemos que pagar una comisión por un fondo, pues que por lo menos nos dé un retorno. Evidentemente puede tener años, como todos los fondos tienen años malos, hasta ahí lo compramos, pero que no sea de manera sistemática, que hay muchos fondos que tienes en cartera un fondo de retorno absoluto, pensando en que, pues mira, lo tengo ahí, porque a lo mejor en lugar de tener un fondo en renta fija pura y dura que me da un poco menos, pues lo tengo ahí. Si luego tengo que rebalancear cuando los mercados caigan mucho, pues lo quito de estos fondos. Pero es que pasa que cuando los mercados caen mucho, el fondo de retorno absoluto te cae mucho también, con lo cual no puedes rebalancear porque no tienes el dinero, digamos, un poco ahí tranquilo y sin que se haya movido mucho para pasarlo a renta variable, con lo cual tienes aquí un doble problema, vamos a llamar. Entonces, no es un fondo no es una gama de fondos que se hayan ganado al menos mi valoración positiva, porque es que ya te digo que son lo que he explicado. Otro fondo también interesante es el Aberdeen Diversification Income. Es un fondo que reparte dividendos todos los meses a razón de aproximadamente un 0,4, lo que es lo mismo un 5% anual. Esto es como si tuviéramos una vivienda alquilada, un local alquilado, pero en lugar de tener un único activo en un único sitio, pues tenemos todo tipo de activos en todo el mundo, desde renta variable, acciones de calidad, Nestlé, Coca-Cola, etcétera, como bonos de renta fija, como bonos de autopistas, pues tienen, por ejemplo, desde participaciones en muchos intercambiadores, lo que es en España, en Plaza Castilla, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, es un fondo que reparte dividendos, muy diversificado en todo el mundo, tiene también pues naves logísticas, edificios de oficinas, es un multiactivos con un reparto de dividendos. En lo que llevamos de año lleva un menos 6,13 y lleva un menos 6,13 también un poco por el efecto divisa. Para que nos hagamos una idea, este fondo en el año 2024 terminó con una rentabilidad en positivo del 11,92. 11,92 que hay que sumarle a la rentabilidad que nos va repartiendo todos los meses, que es aproximadamente un 5%. Con lo cual es un fondo, para alguien que en lugar de tener inmobiliario, un piso alquilado, pues aquí lo puede tener más diversificado
y con una rentabilidad que va cobrando todos los meses bastante interesante, sin tener que preocuparse, sin tener que hacer gran cosa, y bueno, cobrando su dividendo, que se lo ingresan a principios de mes, cual también interesante. Bueno, y vamos ya por concluir a la pata de renta fija. Empezamos con el Cartesio X. Cartesio X, lo bueno que tiene, que ya lo puedes mirar cuando lo mires, ya lo puedes mirar en el 2023, en el 2022, en el 2024, en el 2025, lo mires cuando lo mires, siempre nos da buenas rentabilidades y nunca nos da susto. Es un fondazo. Bueno, yo lo categorizo dentro de la gama de renta fija, aunque el Cartesio X como norma general suele tener un porcentaje pequeño en renta variable, 10, 15%, pueden llegar hasta el 20%, es un fondo, bueno, bastante conservador, quizás esté dentro de la gama de mixtos conservadores, pero bueno, por no liarlos, yo lo tengo siempre dentro de la gama de renta fija. En lo que llevamos de año lleva un 4,80, para que nos hagamos un poco a la idea. El año 2024 acabó con un 8,64, que para ser un fondo de renta fija las rentabilidades son espectaculares, pero espectaculares. Es que ya lo podemos mirar cuando lo mires. Es que no hay ninguna vez que mires el Cartesio X que digas, bueno, está pasando por una mala racha, que hasta cierto punto sería normal. Es que con el Cartesio X, que no te pasan nunca. Como digo, ya lo puedes mirar cuando lo mires, que es extraordinario en ese aspecto. Bueno, seguimos. Benny Mellon Global Short con una rentabilidad en positivo 2,33. Es un fondo de renta fija que invierte en todo el mundo, suele invertir en bonos high yield. En bonos high yield son bonos que tienen una menor calidad crediticia, pero un tipo de interés más alto por tener precisamente menos calidad, y bueno, los gestores suelen seleccionar bastante bien las compañías porque las estudian y como norma general da rentabilidades razonables para tener un cliente que quiera tener una cartera de renta fija. Este fondo es muy recomendable. Sextant Bond Picking, de la gestora francesa Miral, rentabilidad en positivo 2,57. Eblis Short Corporate Bond 1,98. Bridgewater Capital 1,59 en positivo. Hemos tenido por aquí entrevistando a los gestores, muy buen fondo. Acacia Renta Dinámica, un 1,50 en lo que llevamos de año. Nos hagamos una idea. El Acacia Renta Dinámica es una muy buena opción ahora que los fondos monetarios están bajando en cuanto a rentabilidad, porque están bajando los tipos de interés. Pues mirar, el Acacia Renta Dinámica en lo que llevamos de año lleva un 1,50. Si lo proyectamos para todo el año, pues nos va a dar un 3%, que está bastante bien. Como norma general, el Acacia Renta Dinámica suele dar entre un 2% por encima de lo que dan las letras del Tesoro, con lo cual es un fondo a tener en cartera para un cliente muy conservador, bastante interesante. Seguimos con el Robeco Global Credit Short con un 2,43 en positivo. Flossbar Bond Opportunity 2% en positivo. J. Safra Twelves Insurance, un fondo de renta fija y temático hacia compañías de seguros. Es decir, aquí vamos un poco a antes en renta variable comentábamos el fondo de Polar, que es un fondo que invierte en renta variable y en compañías de seguros. Pues aquí tenemos la misma opción, pero dentro de invertir en renta fija y en compañías de seguros. También un fondo interesante. En lo que llevamos de año lleva un 2,35, con lo cual está bastante bien. Grupama Ultra Short Term Bond, digamos, es un poco dentro de la gama de monetarios, un 1,47, está muy bien. Mucinis Short Term Fund, también un fondo de la gestora Mucinis, que la gestora Mucinis se caracteriza por solo hacer renta fija, con lo cual lo suelen hacer bastante bien. Un 1,92%. Si lo proyectamos al año, pues probablemente este fondo nos esté dando un 3,5, 4 al cabo del año, que está bastante bien. Mucinich Global Short Investment Grade, un fondo que invierte en bonos con grado de inversión, que es la mayor calidad crediticia en todo el mundo, un 1,78. Nordea Long Duración Covered Bond es un fondo que invierte en cédulas hipotecarias, con lo cual tenemos doble protección. Los bonos y por detrás las cédulas hipotecarias, que la cédula hipotecaria no deja de ser hipotecas sobre residencias, ya sean pisos, oficinas, etc. 2,32, pues está bastante bien. Morgan Stanley Global Fixed Income 2,31, Morgan Stanley Fixed Income 1,90, Buy and Hold Bonos 1,40, de la gestora española Buy and Hold, PIMCO Global Income 3,50. ¿Aquí qué pasa? En los fondos de renta fija, como norma general, al ser fondos más conservadores y probablemente para carteras de largo plazo, siempre cogemos fondos, aunque sean globales,
con la divisa cubierta, que es un poco lo que le está pasando al PIMCO Global Income. Al tener la divisa cubierta no nos está dando una rentabilidad del menos 2%, porque invierten muchos bonos que tienen en dólares. Bueno, en mi caso yo siempre lo que hago es, oye, cualquier fondo de renta fija con divisa cubierta, cualquier fondo mixto o de renta variable sin divisa cubierta, porque vamos a más largo plazo, tanto en mixtos como en renta variable, y no merece la pena pagar la cobertura de la divisa, que en términos generales es un 2%, y es un 2% que nos mina al año, que es un dinero, ¿de acuerdo? Fidelity Global Short, duración Uncon, 2,33 en el año, Carmignac Securité, 1,55, M&G Optimal Income, 3% en lo que llevamos de año, Fidelity Eurobond, aquí la sorpresa vamos a llamar negativo, con un menos 0,46%, Jupiter Dynamic Bond, 3,21, Capital Group High Income, 4,10, siempre en positivo, ¿eh? Morgan Stanley Short Maturity Eurobond, 1,57, Morgan Stanley Euro Corporate Bond, 1,66. Aquí, digamos, la diferencia entre ambos fondos es que el Morgan Stanley Short Maturity Eurobond suele tener bonos con menor duración, ¿de acuerdo? Fidelity Euro Shorter Bond también un poco dentro de la gama de monetarios, lleva un 1,80%. El AXA Euro 10 más LTA es un fondo que yo le traigo aquí un poco para saber un poco qué están haciendo los bonos a largo plazo, porque es un fondo que tiene bonos a largo plazo. Norma general, bonos a más de 10 años. Bueno, lo que llevamos, yo siempre digo, estos fondos son bastante volátiles y bastante poco recomendables para un inversor de renta fija. Yo siempre lo tengo aquí un poco para saber un poco qué están haciendo, pero probablemente lo meto en ninguna cartera, ¿de acuerdo? Llevo una rentabilidad en negativo en lo que llevamos de año, el 2,22. Un poco porque los bonos de largo plazo tienen mucho más riesgo de lo que los propios inversores tienen en cuenta, porque los tipos de interés, las subidas o bajadas o las perspectivas de subidas o bajadas en los tipos de interés hacen que este tipo de fondos les impacte muchísimo. EDM, Credit Portfolio, también un fondo muy interesante de la gestora española EDM, un 1,67% en el año. Robeco Euro Gobiernos, bueno, como el nombre dice, invierte en gobiernos de la zona euro, 1,32% en positivo. Robeco Global Credit, 2,29% también en positivo. Vemos un poco, para que nos hagamos una idea, si un inversor es bastante conservador y quiere hacer una cartera de renta fija que sea mucho mejor que un depósito, etcétera, etcétera. Bueno, pues se puede hacer una combinación de fondos de renta fija en el que incluya algún fondito de corta duración con algún fondo flexible que, a juicio de la gestora, pues ellos mismos cojan diferentes fondos de todo el mundo y diferentes duraciones, y bueno, pues tener una rentabilidad que está en el entorno del 4% aproximadamente. 4% en un producto de renta fija con un riesgo, vamos a llamar 2/7, riesgo moderado, para alguien que tenga un horizonte de 2-3 años, pues le va a sacar prácticamente el doble que le puede sacar a un depósito, con un riesgo bastante controlado. Y tenemos que tener en cuenta varias cosas. Una, muchas veces la gente que invierte en depósitos, pero no porque tenga un horizonte de inversión de corto plazo. Invierte en depósitos porque no tiene otro sitio donde invertir, porque tiene bastante miedo al riesgo, pero es que está cobrando un 2%, 2,5%, que cuando le llega la liquidación realmente no es 2,5%, porque luego le descuentan el 19% de los intereses, mientras que en un fondo, siempre que no venda, puede ir capitalizando toda la inversión. En algunos podcasts anteriores hemos hecho este símil en el cual decimos, mira, 100.000 euros en un depósito altos, y muchas veces los depósitos están capados en cuanto a rentabilidad, te dan un 2,5, pero limitado a 15.000 euros, en fin, que tienen suelen tener letra pequeña. Tú inviertes 100.000 euros en un
Una cartera de renta fija que te da un 4% y todos los años tienes 4.000, pero es que al año siguiente tienes 104.000, con lo cual los intereses ya no son de 100.000, son de 104.000. Así, y nunca te van descontando el 19% hasta que no vendas, con lo cual al final, si lo vendes al cabo de 4 o 5 años, la rentabilidad financiero-fiscal es mucho mayor, porque que en el año 3 ya no tienes 100.000, ya tienes 110.000. Y son intereses sobre 110.000, lo que es el interés compuesto, con lo cual, bueno, merece la pena, sin asumir excesivos riesgos, bueno, pues podemos tener una cartera renta fija. Yo nunca la haría en un solo producto, sino que la haría en función del importe a invertir, porque bueno, si tenemos 10.000 euros para invertir en renta fija, evidentemente no tiene mucho sentido tener 5 fondos, tendría 2 o 3 fondos y a correr. Bueno, si tengo más de 100.000 euros, pues ya me puedo permitir el tener una cartera algo más diversificada, buenos gestores de renta fija, se van a ganar de sobra la comisión, que como norma general en los fondos de renta fija suelen ser comisiones bastante bajitas, y bueno, pues nosotros vamos a tener una rentabilidad pues que con cierto grado de, vamos a llamar, con cierto grado, no sé, no me sale ahora mismo la palabra, de certidumbre, pues podemos saber que podemos estar entre los entornos, en el peor de los casos del 3 y en el mejor de los casos pues del 5,5. Nos vamos a mover pues en esa horquilla. Bueno, pues si tenemos como decía, 4 y pico, pues yo creo que sin excesivos riesgos, pues bueno, pues nos va a ir bien. Podemos volver al fondo Aberdeen Diversificación Income, que solo con dividendos nos da un 5%. Bueno, pues ahí tenemos una opción. Evidentemente ya es un fondo mixto. Pero bueno, para que veamos un poco que siempre hay alternativas un poco mejores que lo que es invertir en depósitos. Bueno, pues sin más dilación me despido de todos vosotros. Recordaros que en el mes de julio hacemos la publicación en lugar de semanal, quincenal. El próximo podcast será el 11 de julio y luego haremos otro el 25 de julio. Bueno, pues como siempre me despido de todos vosotros. Para cualquier consulta o comentario sobre este podcast puedes enviarme un email a la dirección eusgomez@gmail.com. Si te ha gustado el programa, te agradezco que le des un me gusta en la aplicación donde lo estés escuchando. Un saludo muy cordial, paciencia y buenas inversiones.